¿Qué tal, queridos televidentes? Bienvenidos a Infórmate y Prepárate, un programa dedicado a los futuros abogados como ustedes. En la programación del día de hoy vamos a resolver las siguientes interrogantes. ¿Qué es jurisdicción? Su definición y naturaleza jurídica, así como la finalidad de ella, los elementos de la jurisdicción y la diferencia entre jurisdicción y legislar, sus principios informadores, principios constitucionales, los magistrados y jueces, sus divisiones y así también la noción de competencia, los criterios para definirla y su debido proceso. Y quédense con nosotros, porque a través de entrevistas vamos a descubrir la diferencia que hay entre jurisdicción y competencia. Además tenemos un segmento especial dedicado a la pandemia que está afectando al mundo entero, con la licenciada en salud Damaris Félix. Acompáñenme a descubrir qué es jurisdicción. La jurisdicción es la potestad que tiene el Estado en su conjunto para solucionar conflictos particulares a través de la imposición de la ley y el derecho. Esta potestad está encargada a un organismo de nuestro Estado, lo cual es el organismo judicial. La noción de la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los órganos del Poder Judicial de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes. Entonces, decimos que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce en el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. Dicho poder es atribuido por la ley a un juez, el cual tiene el deber administrativo de hacerlo, ya que un juez no puede negarse a resolver un proceso puesto a su conocimiento. Por ello, es un deber. Esto lo encontramos claramente en el artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial de Guatemala. La definición. La jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar al derecho, en el caso concreto resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados. Esto quiere decir por jueces autónomos o independientes. Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho, lo que técnicamente se denomina cosa juzgada. La relatividad del concepto de jurisdicción es algo que es apreciado no solamente en el sentido histórico, sino que en la realidad, que conduce ciertamente el uso de la potestad, la cual cabe constatar que históricamente en toda comunidad política, una vez esta comunidad haya alcanzado cierto grado de organización jurisdiccional, el poder público debe asumir la función de resolver o dirimir los conflictos y disputas jurídicas entre sus miembros, así como la de infligir los castigos o penas más graves previstas por el derecho. Continuamos con nuestros expertos en derecho y muchas gracias por su atención. Así es, Giselle. Ahora hablaremos un poco sobre la naturaleza jurídica de la jurisdicción. Y como bien sabemos, la jurisdicción es la función estatal destinada a dirimir los conflictos individuales e imponer el derecho. Pero el Estado también desarrolla tres funciones importantes mediante tres órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Bien, esos órganos son el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Ahora, orientándonos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar acorde con la doctrina actual, designa la jurisdicción como un deber o un poder, sino claramente la designa como una función, concepto que participa de los elementos de deber y poder. Continuando con dicha orientación constitucional, la ley del organismo judicial en su artículo 57 se pronuncia en el mismo sentido estipulando lo siguiente.
Artículo 57. Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales. Según la materia en litigio, toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Ahora platicaremos un poco acerca de la finalidad de la jurisdicción, tomando en cuenta sus teorías subjetivas, objetivas y mixtas. Pero para eso daremos respuesta a la pregunta siguiente. ¿Cuál es la finalidad que se propone el Estado cuando, con carácter de juez, ejerce la función jurisdiccional? Bueno, pues al respecto de ello es que han surgido muchas teorías, las que enseñan que la finalidad del proceso es la actuación del derecho objetivo y por otro lado las que consideran que la finalidad del proceso debe ser en la defensa de los derechos subjetivos. Claro, sin olvidar las teorías mixtas. Teoría subjetiva. Esta teoría tiene por objeto la tutela de los derechos o intereses subjetivos individuales, pues deben ser protegidos por el Estado. Teoría objetiva. Indica que el fin de la jurisdicción es la aplicación de la norma general o abstracta al caso particular que se controvierte en el proceso. Teoría mixta. Su fundamento es el hecho de que un solo aspecto no es suficiente para explicar o justificar su naturaleza de la jurisdicción, indicando que la nota característica reside precisamente en el conjunto o reunión de todos. Pasaremos ahora a los elementos de la jurisdicción. Tradicionalmente se toman como elementos de la jurisdicción los siguientes. Notio. Este es el derecho de conocer una cuestión litigiosa determinada. Vocatio es la facultad de obligar a las personas a comparecer a juicio dentro del término del emplazamiento. Coertio, en este se da el empleo de la fuerza para el cumplimiento de las medidas ordenadas dentro del proceso. Judicium, que es la facultad de dictar sentencia al poner término a la litis con carácter definitivo. Executio, que se refiere al empleo para la ejecución de las resoluciones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública. Así, Alsina y Alvarado Belloso toman estos elementos del derecho romano y nos los trasladan. No obstante, se puntualiza que el vocatio ya no es aplicado textualmente, puesto que el juez hoy en día no puede obligar a las partes a comparecer a juicio. La comparecencia es una carga procesal, salvo en lo penal que el juez puede ordenar la detención del sindicado que no concurre a su llamada. Gracias. Diferencia entre jurisdicción y administración. Bueno, vamos a mencionar que la jurisdicción es toda potestad que tienen los jueces para aplicar sentencias y administrar los derechos, siempre y cuando en su jurisdicción, o sea, en su territorio. Y la administración es encargada de administrar la justicia que puede aplicar el juez, administrar la justicia y los derechos de las personas. Diferencia entre jurisdicción y administración. Bueno, la jurisdicción es la encargada de aplicar las leyes en su jurisdicción y la administración es de que uno lo administra, o sea que cada una tiene su diferente función y su diferencia. Distinción entre acto judicial y acto legislativo. Bueno, el acto judicial son todas las leyes, normas que el juez puede aplicarle una sentencia siempre y cuando en su jurisdicción, y el acto legislativo es el que se encarga de crear las leyes, las normas, hacerlas valer y hacerlas válidas. Diferencia de cada uno de ellos es que el acto judicial es el que aplica la ley que ha sido creada por el acto legislativo. Una crea la ley y la otra la pone en práctica y la aplica en las personas del Estado.
Continuamos con lo que son los principios informables. Estos nos informan del debido proceso, los cuales son 5. El primero es la unidad, como su nombre lo indica, esta es única y todos los jueces están investidos de jurisdicción. La segunda, la cual es la exclusividad. Bueno, la jurisdicción solo se da de parte de la Corte de Justicia y sus tribunales. En el artículo 57, la ley del organismo judicial, podemos ver el orden en que está, la jerarquía en que se encuentra toda esta. Bueno, continuamos con lo que es el juez natural. Todos tienen derecho a un juez según el principio de legalidad. Con esto decimos que no basta con que el juez o tribunal sea preestablecido, sino que sea competente en cuanto a lo que se le está juzgando al imputado. Vamos con lo que es la supremacía constitucional. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia tienen que observar obligatoriamente el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional. Bueno, continuamos con lo que es los principios constitucionales de magistrados y jueces. El primero de este es la imparcialidad. Esta característica debe definir al juzgador. Si bien solo está contemplada en el Código Procesal Penal en el artículo 7, debe de ser imparcial y no estar a favor de ciertas cosas para que permitan que el debido proceso se dé de la mejor manera. Continuamos con lo que es la independencia. En el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice que los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y que están sujetos a la Constitución y a las leyes. Esto quiere decir que ellos tienen un criterio propio, que no están sujetos a alguien más o a alguien superior, sino que van a basarse en su investidura de juzgadores con ayuda de la Constitución y de la ley, de la manera más imparcial para que se pueda dar el debido proceso. Continuamos con lo que es la responsabilidad. Todos los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia. Tienen que hacerlo y resolver el caso o rechazar debidamente fundamentado. En caso de que el juez incurra en responsabilidad civil o penal, antes de ser investigado debe ser revocado de su derecho de antejuicio para poder ser procesado, como lo demanda las formalidades de la ley. De la jurisdicción nace una interrogante: la división de la jurisdicción. ¿Es posible esta? Como nos dimos cuenta al principio, en los principios informadores, que la jurisdicción es única e indivisible. Entonces llegamos al criterio que no podemos dividir la jurisdicción, no la podemos dividir en partes. Y si llegamos a la conclusión que lo que se puede dividir es la materia, la especie de esta. La jurisdicción no se divide, pero sí es divisible la competencia. Competencia. Muchas veces se suele confundir la competencia con la jurisdicción, pero sabemos que competencia y jurisdicción son cosas muy distintas. La competencia es el ámbito en el que un órgano ejercerá su poder jurisdiccional. Entonces diremos que habiendo 1, 2, 3 o más jueces, la competencia no vendrá y dividirá la jurisdicción, sino más bien ejercerá como un método de distribución de la competencia, puesto que la jurisdicción es indivisible. Entonces la distribución lo hará de acuerdo a la materia, cuantitativa, funcional y territorial. En cuanto a la materia, cada juez ejercerá su competencia en el área que le corresponde, penal o civil. Cuantitativo se refiere al dinero que se va a manejar. Si este no sobrepasa lo estipulado en la ley, lo puede conocer un juez de paz o un mediador. Pero si el dinero sobrepasa lo establecido en la ley, pasa a un juez de lo civil. En lo penal, un juez conocerá todos aquellos delitos y faltas que a él se le presente. Entonces debemos conocer bien la competencia para saber dónde poner una demanda y dónde poner una denuncia. Lo funcional nos servirá para poder determinar quién es el órgano jurisdiccional competente para conocer los actos procesales de los incidentes de las fases de las instancias de un proceso. Entonces, para el efecto nos dirá quién va a ser el juez competente para conocer los actos procesales separados y de los incidentes que surjan en el proceso. También nos dirá qué juez va a conocer de las distintas etapas del proceso, quién es el competente para conocer la fase de conocimiento y la fase de ejecución. Una vez divididos los procesos
en instancias, nos dará a conocer qué juez es el competente en primera instancia, cuál es el órgano competente en segunda instancia y quién es el competente para conocer los casos de casación. En cuanto al territorio, el artículo 74 de la Ley del Organismo Judicial prescribe que la Corte Suprema de Justicia es el órgano con mayor jerarquía institucional de la República. Entonces, a este le corresponde dividir a los jueces de acuerdo a su competencia en los territorios y materia. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia? La jurisdicción es el género, es el universo. La competencia es la especie. Ahora las definamos. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la potestad o la investidura que el Estado concede a los jueces para poder impartir o administrar justicia. La competencia es la distribución de esa potestad entre los diversos jueces. En palabras más concretas, distingamos qué es jurisdicción y competencia. La jurisdicción, como lo repito, es la investidura que el Estado a través del Poder Judicial concede a los jueces para que puedan administrar justicia. Todos los jueces pueden tener jurisdicción, pero no todos tienen competencia. La competencia entonces es la aptitud otorgada a los jueces para que puedan administrar justicia. ¿Y qué tipo de aptitud? La aptitud conformada por todas aquellas atribuciones en materia de grado, de territorio, de competencia, de cuantía y, valga la redundancia, de la misma materia. Esa es la diferencia entre jurisdicción y competencia. Bueno, estamos con el licenciado Jorge Napoleón García Pineda, el cual nos va a dar su opinión sobre lo que es la jurisdicción y la competencia. Muy bien, buena tarde. La jurisdicción en sí es la potestad que tienen todos los órganos jurisdiccionales de administrar justicia, la cual es exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y de los otros tribunales que conforman el Estado de Guatemala. Es decir, que cuando hablamos de jurisdicción, como les mencionaba, es esa potestad que tienen todos los órganos jurisdiccionales de administrar justicia. Todos los órganos jurisdiccionales en Guatemala tienen jurisdicción. Ahora, con relación a la competencia. La competencia es ese ámbito en el cual el juez va a ejercer esa jurisdicción, como por ejemplo, ámbito penal, ámbito civil, ámbito de familia. O también la competencia puede estar constituida por el territorio en el cual el juez también va a ejercer esa jurisdicción. Haciendo una diferencia, decimos que la jurisdicción es esa potestad, como les indicaba, que tienen todos los órganos jurisdiccionales de administrar justicia, y la competencia es el ámbito específico en el cual el juez o el órgano jurisdiccional puede ejercer esa jurisdicción únicamente. Muchas gracias. Para prevenir enfermedades virales respiratorias como el COVID-19 se recomienda evitar el contacto con personas enfermas, evitar tocarte los ojos, nariz y boca. Cúbrete la boca o la nariz cuando estornudes con un pañuelo o papel toalla. Si no tienes, utiliza tu codo y, previo a ello, lava tus manos con agua y jabón constantemente. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos constantemente. Si no tienes agua y jabón, utiliza desinfectante en gel por lo menos el 60%. Si tienes síntomas de resfriado o gripe, comunícate o consulta a tu médico. Usa mascarilla para evitar contagios. Evita los lugares cerrados, especialmente si se encuentran muchas personas. Recuerda que el uso de la mascarilla, el lavado de manos constantes, evitarán que te contagies del COVID-19.
Jungle.